Bueno, el título de la enseñanza es Educar para bendecir. Bueno, si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo algunos pasajes en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Ok, pues bueno, una pregunta honesta y una respuesta honesta. Imagínate que Dios respondiera el día de hoy las oraciones que tú tienes para tus hijos. Imagínate que, obviamente el Señor responde, ¿verdad? Pero imagínate que Él te diera esa certeza de que lo que tú ores para tu hijo el día de hoy lo va a cumplir. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cambiaría el mundo o cambiaría la comodidad y el futuro de tu hijo? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias de esas oraciones? ¿El mundo sería transformado o simplemente la comodidad de tu hijo? Porque la Biblia sí nos enseña sobre el tema de la educación, pero nunca nos habla de que la educación va a ser fácil. Tampoco nos dice que el camino va a ser sencillo, va a ser un camino bendecido, va a ser un camino el cual el Señor va a ir con ellos, pero nunca habla de que va a ser un camino fácil. Lo que sí nos dice es que va a ser un camino bendecido y tus hijos saldrán preparados para bendecir al mundo. Ese es un principio que necesitamos entender. ¿Todos aman a sus hijos? Sí, ¿verdad? Pero amarnos siempre implica saber para qué los estás educando. Tú puedes decir, yo amo a mi hijo tremendamente, pero no necesariamente con el decir que lo amo, quiere decir también que sabes para qué lo estás educando. ¿Sí? Hoy vamos a ver en estos pasajes en Samuel cómo o cuál es el propósito para el cual nosotros los educamos. Mencionábamos ahorita el tema de febrero, ¿verdad? Que son las inscripciones. Y mucha de la publicidad que tú te puedes encontrar en redes o en la calle está enfocada ¿en quién? En el niño, en lo que él puede aprender, en el tipo de herramientas que él va a poder adquirir en este lugar o en la escuela. Pero el enfoque es el niño. Todo tiene que ver con el niño. Pero como padres cristianos debemos entender que hay un propósito mucho más grande que nosotros y que ellos mismos, para el cual los estamos preparando. ¿Por qué? ¿Por qué vemos todo este tipo de publicidad enfocada en el niño? Y tal vez ahorita me digas, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues se tiene que ver con el niño. Pero el niño no es el centro de la educación, eso es lo que hay que entender. Vivimos en una época que concibe la educación desde una perspectiva individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje cultural dominante que te dice, tu hijo existe para realizarse, para descubrirse y ser feliz en sus propios términos. Voy a educar a mi hijo para que él pueda llegar a ser feliz, para que él se autorrealice. Entonces, si nosotros seguimos esta lógica o bajo esta lógica, tú como padre, ¿en qué te conviertes? Te conviertes en un facilitador de sueños personales. Y la educación la reducimos simplemente a maximizar oportunidades individuales. Ahora, la Escritura presenta una visión muy distinta a esto que domina nuestra cultura, una visión individualista. En la Biblia, por ejemplo, los hijos no pertenecen primero a los padres, ¿verdad? ¿Sino a quién? A Dios. El Salmo 127, por ejemplo, nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Nos dice también que los hijos son una especie de flechas, ¿verdad? De saetas en manos del valiente. Entonces podemos entender que los hijos están en una especie de taller donde están siendo formados, donde están siendo preparados para un proyecto privado, no, sino para una tarea de pacto. Una tarea que tiene implicaciones públicas y culturales. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que nos quitemos la idea de que la educación debe de ser o debe tener un enfoque individualista. Solamente el niño. ¿Cuáles son las necesidades del niño? ¿Qué es lo que el niño necesita? ¿Qué es lo que puede desarrollar? Sino que la educación tiene que ver con eso, pero también con un plan más grande, que implica temas de cultura y temas públicos. Piensa en esto. Ahora, el primer libro de Samuel es un libro muy interesante, es una historia de pacto.
específicamente capítulo 1 y 2. En estos capítulos podemos leer una historia fascinante si la leemos desde una perspectiva de pacto. Porque en ella vemos tanto el gobierno soberano de Dios sobre la historia, sobre el mundo, pero también podemos ver la fidelidad del remanente en la tierra, de la iglesia de Dios. En esta historia seguramente ya la has escuchado, seguramente ya la has leído. Habla de una mujer llamada Ana, la madre del profeta Samuel. Ana, nos dice el pasaje, era una de 2 esposas de un varón llamado Elcana. ¿Sí? Este varón tenía 2 esposas, Ana y Penina por otro lado. Y dice este pasaje que Penina molestaba mucho a Ana. La molestaba constantemente por esto mismo, porque no te podía tener hijos. Se burlaba de ella, ¿sí? Y nos dice también ahí este pasaje que esto provocaba que Ana llorara y que no comiera. Nos dice que Ana oró un día con amargura de alma, con amargura de alma y lloró abundantemente e hizo un voto. Y aquí es donde se pone muy interesante. Ana hace un voto al Señor y fíjate lo que dice el voto ahí en verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón y lo dedicaré a Jehová, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y justo aquí es donde podrías confundirte y nunca entender la historia y el propósito de lo que tenemos aquí frente a nosotros. Esto si pensamos que Ana oró para ser vindicada, para que el Señor la vengara, para que el Señor le pudiera dar un hijo y por fin con el hijo ya pudiera deshacerse de las molestias de esta otra esposa. Pero la realidad es otra. Aquí es donde rompemos el concepto individualista de la cultura moderna que dice que los hijos están para encontrar su autorrealización, para ser felices en sus propios términos. Ana es un gran ejemplo de una madre. Ana vivió una aflicción real, esterilidad, vergüenza pública y un dolor profundo. Sin embargo, su oración no termina en ella. No ora para recibir ella algo personalmente. Les digo que es un gran ejemplo porque justamente aquí es donde se vuelve fascinante esta historia. Ella supo leer los tiempos. Ella supo leer lo que estaba sucediendo en su nación. Supo discernir lo que su nación necesitaba. La condición que ella vivía en casa era un botón, una muestra de lo que pasaba a nivel nacional. Ella supo discernir qué es lo que hacía falta. Y justo es donde empieza nuestra tarea. Y te hago esta pregunta. ¿Tú podrías decir con claridad qué es lo que necesita nuestra nación? ¿Sabes lo que requiere nuestra nación en estos tiempos? ¿Podrías decir con claridad, esto es lo que necesita? ¿Sabes lo que demanda Dios también de esta generación? ¿Podríamos discernir los tiempos con claridad y de contestar esto? Ana sí lo hizo. Más que un hijo para aliviar su dolor personal, ella pidió un hijo para juzgar a Israel. Un hijo que traería bendición más allá de las 4 paredes de su casa. Estamos educando a nuestros hijos para que tengan bendición personal o para que bendigan a otros. Ana dedica a su hijo a través de un voto. Ella menciona que no va a pasar navaja sobre su cabeza, lo cual nos indica que este es un voto nazareo. Y es muy interesante porque este voto implica una dedicación total a Dios. Ahora, las características de este voto, esto es muy interesante porque cada aspecto de esta historia nos va mostrando mucho acerca del propósito de Ana, cuáles son las intenciones de Ana, cuál es la teología de Ana. Fíjate lo que dice sobre las características de este voto y lo leemos en Números 6, versos 1 al 6. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra,
No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, que es lo que Ana menciona en su voto. Dice, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Es el voto, imagina que hizo Ana para Samuel. Entonces, ¿cuáles son las características de este voto? Tenemos 3 características principales. 1, se abstendrá del fruto de la vid. 2, no pasará navaja sobre su cabeza. Y 3, no se acercará persona muerta. Ahora, este voto nos revela el propósito, como les mencioné, y la teología de Ana. Este voto no habla de monasticismo, no habla de que el nazareo huye del mundo, se aparta de tal manera que no tiene nada que ver con el mundo, no, sino que este hombre vive dentro del orden social de la ley. La consagración, el apartamiento es funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que el voto lo aparta no del mundo, sino lo aparta para un servicio especial dentro del dominio de Dios, no fuera de él. Y número 3, la ley sigue siendo el marco, ¿sí? O sea, el voto no suspende sus responsabilidades familiares, económicas o civiles. O sea, este hombre que hacía este voto no podía decir, bueno, pues como soy apartado a Jehová, como mi trabajo es meramente espiritual, pues yo me voy a alejar del mundo, yo no voy a tener que ver nada con la familia, con la economía, con aspectos sociales. No, sino él iba a tener que ver con estos asuntos, porque su llamado es funcional, su consagración es funcional, ¿sí? Entonces Ana lo que estaba haciendo es apartar a su hijo, no del mundo, no meterlo en una burbuja, sino lo aparta ¿para qué? Para un servicio específico. Y quiero que vayas haciendo estos paralelos con la educación de los hijos. Estamos haciendo esto, estamos apartando a nuestros hijos para que sirvan al Señor, para que su llamado sea íntegramente dedicado al Señor, o para que sean felices, para que se realicen ellos mismos. Son 2 perspectivas diferentes, 2 ideas que nos van a llevar a caminos diferentes. Ahora vamos a ver un poco sobre la simbología detrás de este voto, del voto nazareo, ¿sí? Ahora, el nazareo es una figura adámica, sacerdotal. Podríamos hablar de una especie de Adán temporalmente restaurado. ¿Por qué? Fíjate. El primer aspecto era abstenerse del fruto de la vid. ¿Qué significa esto? Que había una tarea no concluida. El vino simboliza gozo cultural, celebración y reposo o descanso. El nazareo renuncia temporalmente a este gozo para ejercer vigilancia y dominio, ¿sí? Y número 3, no rechaza el vino por ser vino, sino porque posterga la celebración, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla este aspecto de que está postergando la celebración y ahora es tiempo de trabajar? ¿Sí? Es por eso que dice que se abstiene del fruto de la vid. ¿Recuerdas Noé terminando el diluvio, cuando el arca desciende y por fin pueden bajar del arca? Nos dice la escritura que él, ¿qué hace? Planta una viña y bebe el fruto. Entonces nos está hablando de una tarea terminada. Abstenerse del fruto de la vid significa que la tarea todavía no termina. De hecho, en Proverbios capítulo 31 nos habla de que los reyes no les conviene tomar vino. Levítico 10 nos habla de que los sacerdotes también deben abstenerse del vino, no porque el vino sea malo, sino porque están en funciones, están trabajando. No conviene que un rey beba vino porque no puede llevar a cabo su tarea como juez,
porque hay una tarea que está llevando y que no ha terminado, ¿ok? Están en modo trabajo, por así decirlo. De hecho, Jesús refuerza esto en Mateo 26, verso 29, cuando dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este mismo principio, hay una tarea todavía que no ha concluido. Entonces, todos aquellos que hacían este voto estaban reconociendo de alguna manera que estaban modo trabajo. Están apartados para servir al Señor. Segundo aspecto, no pasar navaja sobre su cabeza. Esto nos habla de gloria y fuerza. El cabello es un símbolo de vitalidad y de autoridad. ¿Sí? Esto lo puedes leer en 1 Corintios 11, 14 al 15, cuando habla también del velo de las mujeres, el cabello largo. ¿Sí? Nos está hablando de autoridad. Tenemos el ejemplo de Sansón, quien fue otro hombre que hizo este mismo voto. El no cortarlo indica que la vida no se interrumpe ni se fragmenta. El nazareo vive en un estado de servicio. Si te fijas, está ligado al mismo principio de un trabajo continuo. Número 3, no tocar muerte. Ese es un estado edénico y una fe orientada a la vida. No tocar muerte es vivir simbólicamente como un ciudadano del Edén. ¿En Edén había muerte? No. Es una vida que proclama que la muerte es una anomalía en la creación y es pasajera en la economía del reino. El mensaje del nazareo anuncia con su vida que la muerte no tiene la última palabra y por eso se mantiene apartado de ella mientras dura su consagración. ¿Sí? Entonces, el nazareo es una imagen viviente del reino venidero, una anticipación del hombre restaurado. Ahora, Ana entendió antes del nacimiento de Samuel que su hijo viviría en un servicio constante a Dios. ¿Sí? Que según la lectura de su tiempo había trabajo que hacer, había cosas que hacer. Ahora te pregunto, ¿tú tienes esta misma perspectiva para tus hijos? ¿Deben estar en servicio constante a Dios? ¿Los estás preparando para servir constantemente al Señor? ¿Hay una tarea que ellos deben de llevar a cabo? ¿Has leído los tiempos en los que vives? ¿Sabes qué es lo que se requiere? ¿Y estás preparando a tus hijos para que sirvan en esos tiempos que les toca vivir? ¿Estás educando, estás formando a tus hijos para que sean bendición para su generación? Sería muy triste pensar que tus hijos terminen toda su educación, salgan de tu casa y que se pierdan, ¿verdad? Sería muy triste. Nos llenaría de gozo saber que ellos siguen el trabajo del reino, que siguen trabajando para el Señor, que su trabajo no cesa. De hecho, la palabra jubilación no existe en la Biblia. El hombre no se jubila porque siempre está en servicio al Señor, siempre. Ahora, el cántico de Ana, el capítulo 2, es la expresión de su teología, lo que ella entendía. Ahora, para que nuestros hijos puedan ser de bendición, ¿sí? La educación o este primer paso no comienza en la escuela, no comienza con el currículo, sino con la cosmovisión y la teología de los papás. Ahí es donde empieza o es donde damos el primer paso para que nuestros hijos sean de bendición. Recuerda que la educación es transferir cultura a tus hijos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué cultura le vas a pasar a tus hijos? Y la cultura es fe exteriorizada. Entonces, lo que tú estás educando a tus hijos es en términos de una fe. Tú estás educando a tus hijos en términos de fe. Lo que tú crees, lo estás transmitiendo a tus hijos. Imagínate, si tu fe es una fe privada, una fe que está reducida a los domingos nada más, eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Si tu fe es una fe que es tocante a toda la vida, a cada aspecto de la vida, tú estás reconociendo que Cristo es Señor y tus hijos lo ven
Eso es lo que tú les estás enseñando y eso es lo que ellos van a replicar. Si ellos están viendo en tu vida que tú eres bendición a otros con lo que haces, con lo que dices, ellos van a replicar eso. Eso es la educación. Por eso menciono que la educación no comienza con el currículo. No es decir, mira, llevan ahí, sí, qué padre, van a ser niños de gran bendición. No, comienza con la teología en casa. ¿Qué es lo que los papás creen? ¿Sí? En el caso de Ana, su cántico nos muestra su entendimiento acerca de Dios, de la historia y del futuro. Aunque no te hayas puesto a pensar en esto, tú tienes un entendimiento acerca de Dios, acerca de la historia y acerca del futuro. Todos lo tenemos. La pregunta ¿es bíblico o no? Ana tenía una perspectiva también así. Entonces ella, a través de este cántico, nos deja ver qué cree acerca de Dios, acerca del futuro y de la historia. Capítulo 2, verso 6. Fíjate estos dos pasajes, versos 2 y 3 y el 6. No hay santo como Jehová. Esa es la declaración de Ana. La teología de Ana dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el del Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Verso 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Acerca de Dios en la historia, ella dice, verso 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Verso 9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y respecto al futuro, ella dice, verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. ¿Crees esto? Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí podemos ver a grandes rasgos la teología de Ana. Entonces, mientras más nos adentramos en la historia de Ana, más nos vamos alejando de la idea de que ella está pidiendo un hijo para ser vindicada personalmente. Siempre vamos a transmitir una cosmovisión, una manera de ver el mundo. La pregunta ¿es bíblica o no? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo una cosmovisión bíblica de una manera práctica? Canta himnos, canciones con un contenido doctrinal. No emocional solamente, sé que nos gusta la emoción, ¿verdad? Pero canten himnos, canciones con contenido doctrinal. ¿Sí? Muchos chicos se quejan, es que los himnos y el himnario, ¿verdad? Queremos canciones de Hillsong y no sé qué. ¿Sí? Te invito a que tomes un himnario y créeme que vas a aprender doctrina. ¿Sí? Entonces es lo que cantan tus hijos. Así puedes enseñar doctrina, puedes enseñar una cosmovisión, quién es Dios, cómo actúa en la historia. Habla de las noticias, de lo que ha pasado en el día, pero siempre partiendo de la soberanía de Dios. ¿Sí? Oye, papá, ¿sí supiste lo que pasó en Venezuela? Ok, explícalo partiendo de la soberanía de Dios. Eso es enseñar doctrina y enseñar una cosmovisión. Enseña a tus hijos que Dios gobierna todas las áreas de la vida. Gobierna la economía, gobierna la educación, gobierna la política. Pero lo más importante para que todo esto realmente quede fijado en el corazón de tu hijo, ¿qué tienes que hacer? Vive consistentemente con tu fe. Con todo eso que dices, que crees, vive consistentemente con eso. Y ellos van a adoptar esa misma cosmovisión, porque va a ser una cosmovisión, ¿qué crees? Práctica. No van a ser historias nada más bonitas, sino cuando lleguen y se topen con alguien que les presente una filosofía diferente, ¿qué crees que van a decir? No, porque la doctrina que me enseñaron mis padres funciona y yo la vi funcionar en la vida. ¿Sí? ¿Por qué los hijos vuelan de la fe o se apartan de la fe?
porque no vieron realmente consistencia, no vieron la aplicación en el día a día. Y llega alguien, les presenta algo diferente que dices, mira, creo que sí aplica. ¿Sí? Entonces vemos con más claridad que Ana no busca una vindicación personal. Este es un llamado a nosotros, como padres, de tener una perspectiva muy amplia acerca del reino. ¿Recuerdas? ¿Cuáles son los intereses del cristiano? Lo dice Jesús, mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú quieres lo mejor para tu hijo? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú quieres que le vaya bien en la vida, que tenga un buen trabajo, que tenga gracia ante los ojos de los hombres? Claro que Él lo sabe. Pero Él dice, pero primero busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Estarías tranquilo, por ejemplo, sabiendo que a tu hijo le va bien en el trabajo, que gana buen dinero, que es exitoso, que sea autorrealizado, pero que está apartado del Señor o que está en constante rebelión a Dios? ¿Vivirías tranquilo con eso? No. La teología de Ana le llevó a reconocer que su hijo no le pertenecía, sino que era del Señor, y con toda libertad se lo devolvió, porque es de Él. Consciente de que sus planes para él no son mejores que los que ella tenía para él, ¿verdad? Samuel tenía un llamado incluso antes de que naciera. Tu hijo ya tiene un llamado, Dios ya tiene un llamado para él, una tarea. Si luego los vemos chiquitos, pero ya tienen una tarea. Nos toca prepararlos, nos toca ayudarles a encontrar ese llamado. Ahora, el voto nazareo era un voto voluntario. En el caso de Samuel, le fue dado antes de nacer. ¿Tuvo opción? No. Podríamos pensar que, bueno, vamos a dejar que él vea que le va a gustar. Ya él sabrá. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú dices, déjalo, él ya en algún momento va a saber qué va a querer. Va a llegar en su último año de prepa a decir, no sé qué quiero hacer. Estoy confundido. Llévame con un orientador vocacional. Cuando tú y yo somos sus orientadores vocacionales, estamos ahí para entender, para decir, estos son tus dones, son tus talentos. Vamos a buscar por este lado. ¿Sí? Entonces, Samuel ya tenía una tarea y tu hijo ya tiene una tarea y tienen una misión de servir a Dios y ¿qué crees? Y a su comunidad. No solamente servirse a ellos mismos. El uno y los muchos es la clave para que nuestros hijos sean de bendición. Recuerda que el principio es que tu hijo sea educado para que bendiga a otros, para ser de bendición. No solamente es para que se autorrealice, sino es para que bendigan a otros. Ahora, la filosofía siempre ha hallado esta tensión justamente con el concepto del uno y los muchos. ¿Qué es más importante? ¿El individuo o el colectivo? Siempre se batalla con este dilema. ¿Hacia dónde nos inclinamos? ¿Hacia el colectivo o hacia el individuo? De hecho, toda sociedad vive en términos de este principio. Toda la sociedad, aunque tú digas, pues nunca había escuchado sobre este problema, ¿sabes qué? Vives en una sociedad que vive en términos de esto. ¿Sí? Toda sociedad vive en términos de lo que se cree con respecto a este tema. O se viven vidas inclinadas a satisfacer al individuo o al colectivo. Hay movimientos, por ejemplo, que se enfatizan la libertad del individuo. Tú tienes por ahí el libertarianismo, tienes por ahí el anarquismo, y por otro lado está el colectivismo, está el estatismo. Están todas estas filosofías que se orientan en el colectivo o el individuo. Pero su aplicación en la educación es básica para que nuestros hijos puedan bendecir a otros. En la educación también existe una tensión respecto al uno y los muchos. Toda escuela y toda familia lidia con este problema. Aunque no lo hayas pensado, has lidiado con este problema.
¿Qué pasa cuando educamos priorizando al individuo o al grupo? Si todo gira en torno al individuo, ¿qué van a aparecer? Niños sin límites. Hay muchos programas educativos o modelos educativos más bien que se enfocan en el niño, las necesidades del niño, que si el niño quiere trabajar, si el niño quiere empezar con esta materia, si el niño hoy dice no quiero trabajar hoy, no trabajes. ¿Qué pasa cuando el modelo educativo se enfoca en el individuo? Se crecen niños sin límites. Pero ¿qué pasa cuando, por otro lado, todo gira en torno al sistema? Por ejemplo, el sistema educativo tradicional, aparecen niños anulados. Niños que quieren avanzar, no pueden, porque el sistema no se los permite. De hecho, hace rato platicaba con una mamá sobre este mismo tema, que tiene a su hija en CEP, y dice, pero ella ya acaba todo temprano, acaba todo el material, o sea, rápido, pero no la dejan, es que no podemos hacer nada más, ¿sí? Porque está enfocado ¿en qué? En el colectivo, ¿sí? En el sistema. El sistema es lo que va rigiendo. Y del otro lado está el individuo, ¿sí te fijas? Entonces hay dos modelos que pues si los llevas a sus últimas consecuencias traen malas consecuencias, ¿verdad? El error moderno ¿cuál es? Que hay una falsa dicotomía. Hay que elegir uno de los dos. O elegimos un modelo que se enfoca en el individuo o un modelo que se enfoca en el sistema. Ahora, el carácter negativo de la ley, o en el carácter negativo de la ley encontramos armonía para este problema. La ley de Dios, los 10 mandamientos, tiene un carácter negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un marco común para todos y que tiene límites claros. Hablamos de que la ley de Dios es negativa en su carácter, ¿por qué? Pues simplemente te dice no pases de aquí, no hagas esto, hay límites, ¿verdad? Que no debes cruzar. Y nosotros vivimos en libertad gracias a una ley negativa o de carácter negativo. ¿Por qué? Porque simplemente nos pone límites y tú puedes vivir en libertad dentro de esos límites. Tú te puedes desarrollar como tú quieras, tú puedes trabajar en lo que tú quieras siempre y cuando estés dentro de esos límites, ¿verdad? Puedes desarrollarte en términos de esta ley. Pero hay otro tipo de leyes de aspecto positivo, de carácter positivo. Esto quiere decir que no solamente te ponen límites, sino que también te dictan qué hacer. Esto mata al individuo. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Según la ley de Dios, tú eres libre para manejar un auto, ¿verdad? Siempre y cuando pues cuida la vida del prójimo, cuida tu propia vida y en esos términos pues le das un buen mantenimiento a tu coche, andas pues a una velocidad razonable sin poner en peligro la vida de la gente, ¿sí? Pero cuando empieza y entra una ley positiva te dice, bueno, haz todo eso, evitas matar a alguien, pero necesitas esto y esto para poder manejar o para poder tener un negocio o para poder hacer muchas cosas. Entonces es una ley positiva en ese sentido. ¿Qué pasa? Que el hombre se queda encajonado y lo anulas. Ana entendió este concepto del uno y los muchos. Entrego mi hijo al uno para que bendiga a muchos. Cuando educamos solamente para el individuo, enfocándonos en el individuo, ¿qué formamos? Formamos personas que buscan su beneficio primero. Se frustran cuando el mundo no se adapta a ellos. Exigen, pero nunca aportan algo, porque ellos son el centro de todo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando educas solamente para el sistema? El opuesto, formas personas que obedecen sin ningún tipo de criterio, repiten, pero nunca generan, nunca proponen algo. Cumplen, pero no sirven. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando educamos con libertad dentro de la ley de Dios? Formas personas capaces de convivir, de colaborar, de asumir responsabilidad y de mejorar los espacios a donde ellos llegan.
Pongo estos ejemplos porque quiero que los pienses y digas, ¿mi hijo convive con otros o solamente ve por sí mismo? ¿Mi hijo colabora para llegar a un bien en común? ¿Mi hijo asume responsabilidad por algo que hizo o echa culpas? Y este es un aspecto muy interesante. ¿Mi hijo mejora el espacio donde llega? Él llega a un lugar y ¿hay algún beneficio? O sea, de que él esté ahí. ¿Recuerdas la vida de José? Eso es algo que pasaba con José. Lugar donde él llegaba, había bendición. Y no mística, no es de que él fuera un talismán, sino ¿sabes cuál era la clave de José para que él fuera de bendición tanto para Potifar como para Faraón? Su ética. Eso era su ética. Entonces él fue de bendición para muchos. El lugar donde él pisaba, había bendición. Abraham, otra persona que también pisaba un lugar y había bendición. Y te digo, no es una bendición mágica o mística que ya llegó y mira, todo se vuelve de oro, ¿verdad? No, sino que llega y mejora su lugar. Llega a un lugar, ¿sí? Y cambia el ambiente. ¿Sí? Y hay gente así, ¿verdad? Tu hijo lo estás preparando para eso, para que sea de bendición a donde sea que llegue. Y esto tiene que ver con ese aspecto, el individuo o el colectivo. Hay una armonía, ¿sí? Pero esa armonía se encuentra en la ley del Señor. Nuestros hijos pueden ser de bendición siempre. Algunos ejemplos, por ejemplo en la escuela. ¿Cómo puedes darte cuenta que un niño es de bendición en la escuela? ¿Sí? Un niño bendice a los demás cuando respeta los turnos. Porque reconoce que también están sus otros compañeros que merecen también, ¿verdad? No está enfocado en sí mismo. Cuando ayuda a un compañero sin que se lo pidan. Cuando cuida del material común, eso lo vemos aquí mucho. Niños que toman la clave de comprobación y la rayan, ¿sí? No está siendo de bendición para sus compañeros. Cuando le echan agua al jabón en el baño, no están siendo de bendición, ¿sí? ¿Qué pasa en casa? Tu hijo bendice a muchos cuando entiende que no todo gira alrededor de él. Pero es que no vamos a comer lo que a mí me gusta. Son señales muy sencillas y básicas, pero nos deja ver que hay adentro en el corazón del niño. Tu hijo, por ejemplo, ¿coopera con las rutinas en casa? ¿O tienes que estarlo arreando? Ahí también puede ser de bendición. ¿Tu hijo aprende a esperar? ¿Tu hijo comparte, por ejemplo, con sus hermanos? ¿Aprende a esperar su turno en casa? ¿O todo tiene que ser en términos de lo que él exige? En la vida adulta, ¿sí? Un adulto bendice a muchos cuando cumple su trabajo con excelencia, cuando no rompe las reglas para su propio beneficio y cuando contribuye para el bien general del equipo. ¿Sí? Entonces, todos esos son frutos de algo que ya trabajaste con ellos. Entonces, ¿para qué los estás educando? ¿Para que ellos reciban bendición? ¿Para que sean recipientes solamente de la bendición? ¿O para que ellos bendigan a otros? Eso es parte clave del avance del reino de Dios. Cada vez que los chicos salen y me toca darles un discurso de despedida a los que se van ya a la universidad, siempre trato de enfatizar esa parte de no salgan y se pierdan, sino que salgan y continúen con esta visión de avanzar el reino de Dios un paso más, un paso más. Y solamente se hace a través de, ¿qué crees? Del servicio. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 20, cuando dice, todo aquel que quiera ser el primero, tiene que ser
el siervo, o sea, el esclavo. Dios, oye, medio feo, pero ¿estás educando a tus hijos para que sean esclavos, para que sean siervos de los demás? Y menciono esta palabra esclavo porque todos dicen, no, quiero que mi hijo lo sirvan. No, dice el Señor, si quieren ser los primeros tienen que aprender a servir. Entonces la educación es clave en esto, porque les enseñamos ¿a qué? A servir. ¿Son buenos en matemáticas? Bien. ¿Son buenos en ciencias? Sí. Pueden ser buenos en todo, pues pueden haber ido al viaje del Honor Roll, pero si no sirven, ¿sí? Entonces hay que hacer pues nuestro trabajo, ¿verdad? Eso es clave, el servicio. No podemos avanzar el reino de Dios si no hay servicio. No podemos ser realmente relevantes en la cultura si no servimos. A esto va todo el principio del pasaje con Ana. ¿Sí? Ana preparó a su hijo, lo dedicó ¿para qué? Para servir a otros. El voto nazareo no era un voto fácil de llevar. Sin embargo, era un voto que estaba diseñado para servir al Señor y para servir a otros. Entonces, meditemos en esa parte. Ana entendió lo que les mencioné, que entregar a su hijo al uno, al Señor, él viviría bendiciendo a los muchos. Ese es el principio. ¿Sí? Educa a tus hijos de tal manera que puedan bendecir a otros. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos profundizar en el hecho de que estamos aquí, nos has redimido para servirte, Señor. Nos has puesto en el camino del servicio y ayúdanos, Padre, a poder instruir a nuestros hijos en este mismo camino, el de servir a otros, el de bendecir a otros a través de todo lo que ellos hagan, Señor. No permitas que vivamos o que eduquemos en términos individualistas, Señor, en términos de egoísmo, sino que podamos, Señor, criar, formar a nuestros hijos para que traigan gran bendición a todos aquellos que les rodean, para que sean una fiel imagen de ti mismo, Señor, que ellos puedan reconocerte y darte gloria a través de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos descansar en tu gobierno y podemos descansar en el hecho de que tú tienes las riendas de la educación de nuestros hijos. Ayúdanos a descansar en esto, a creerte y, Padre, gracias porque esta es una tarea que te honra, es una tarea, Señor, relevante para el avance de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.